Señor, te damos gracias, papito lindo, porque una vez más, Señor, estamos aquí delante de ti, Padre, para poder escuchar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Gracias, papito lindo, porque lo más importante es que tu presencia ya está en este lugar, Señor. Disponemos nuestros corazones, Señor, para escuchar esta palabra, Señor, para atesorarla, Señor, para que dé fruto, Señor, y ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, en tus manos pongo este momento, Señor, para poder ser guiado por ti, Señor, por tu Espíritu, papito lindo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a compartir la palabra. Lleva como tema la enseñanza, un ejemplo de discípulo, Timoteo. Hemos oído hablar de Timoteo. ¿Alguien de los que están aquí no han oído hablar de Timoteo? Todos, ¿verdad? Pues Timoteo era un discípulo de Pablo, ¿verdad? Obviamente de Jesús, pero en este caso enfocándolo a que era un discípulo y su maestro fue Pablo. El significado del nombre de Timoteo es yo honro a Dios. Y vaya si Timoteo no honró a Dios, ¿verdad? Con su obediencia, con su humildad, dio a su nombre lo que significa yo honro a Dios. Seguro pues todos hemos escuchado, como bien les decía, pues nacido gentil de madre judía, creyente, de padre griego. El favorito o uno de los favoritos de los discípulos de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol, fue su mejor pupilo y quien más le representó. Como líder y pastor, Timoteo dejó una gran huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. Como bien les mencionaba, su madre judía y su padre griego. Vamos a Hechos 16:1. Algunos versículos de los que les voy a leer son de la versión Las Américas, pero igual no hay mucha diferencia. Es Hechos 16:1. Amén. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En Listra era la ciudad donde vivía Timoteo. Pues no hay una edad exacta en la que Timoteo empezó y fue dado a su llamado, pero sí era muy joven. Leyendo e investigando en la palabra, Timoteo era muy joven. Relata de que la primera vez que llegó Pablo con Bernabé a Listra, él era muy joven, asumiendo que era niño, adolescente, y veía la forma en que Pablo predicaba la palabra. Vio cómo a través de la predicación hubo milagros de sanación. Eso le impactó a Timoteo. Su mamá, como bien lo decía, era judía, se convirtió, ahora era creyente, y él y su abuela empezaron a instruirlo en el camino de la palabra del Señor, ¿verdad? Él, con lo que había visto y con la instrucción tan importante de la madre y de la abuela, fue convirtiéndose cada día más y teniendo más fe. Podríamos decir, pero era muy joven Timoteo, pero era muy... más adelante vamos a hablar de sus características, pero una de sus características era que era tímido. Entonces podemos decir, como una persona que una de sus características es ser tímido, va a llegar a ser realmente lo que fue Timoteo, ¿verdad? Esto podemos darnos cuenta de que Dios no ve muchas veces si somos cortos de carácter, no ve si somos muchas veces tímidos, no ve si tenemos temor a veces de hablar en público, como bien cuántas veces nos ha compartido el pastor de que él pues tenía fobia de hablar en público, ¿verdad? Y ahora pues a veces hay que quitarle el micrófono porque ya no lo suelta, ¿verdad? Pero realmente
enfocándonos en el punto de que Dios no ve muchas veces lo que nosotros vemos, o las excusas que nosotros ponemos o vemos, o nos atribuimos nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces hemos dicho, no, yo para eso sí no soy bueno, ¿verdad? O yo realmente creo que para eso no nací. Son expresiones que normalmente decimos, pero realmente si nos enfocamos en la palabra, Timoteo era tímido, era retraído, pero Dios había depositado en él un don. Y de cualquier manera se iba a cumplir, ¿verdad? Lo importante fue que desde pequeño él aprovechó la instrucción de su madre y de su abuela y lo atesoró en su corazón, como decía hoy la palabra, ¿verdad? Atesora en tu corazón la palabra porque es vida. Y él desde muy pequeño atesoró la palabra en su corazón. Como bien les mencionaba, fue instruido por su abuela y su madre. Vamos a 2 de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Muchas cosas que hablar de este versículo, pero algunas de las más importantes es el legado que dejaron en Timoteo, ¿verdad? La abuela y la madre le dejó lo más preciado y lo más precioso, que es el legado, la palabra de Dios, ¿verdad? Con eso no queremos decir que nos dejen posesiones físicas, sea malo. No, nosotros como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre queremos darle muchas veces aquello que nosotros no tuvimos. Pero no deberíamos de desenfocarnos, que lo más importante ahora que nosotros estamos ya de este lado, ya que le estamos sirviendo y que conocemos la palabra, madres, padres, lo más importante que le dejen a sus hijos es el legado de la palabra de Dios en su corazón. Aquí podemos ejemplificar que Timoteo supo atesorarla y ponerla en práctica desde muy pequeño, pero estoy seguro que en muchos casos, pues los jóvenes se van por el lado equivocado, ¿verdad? Se van aunque ya saben que van a sufrir, van y quieren enfrentarse a eso, ¿verdad? En esta iglesia pues tenemos una característica, que el ministerio de jóvenes es muy poderoso y muy grande, ¿verdad? Porque regularmente en cada actividad jóvenes siempre hay presentes, ¿verdad? Y hoy aquí pues toda la fila de atrás son jóvenes, ¿verdad? A excepción de una persona, pero la mayoría son jóvenes, ¿verdad? No van a voltear a ver, por favor. Pero la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Allá atrás tenemos otro joven. Entonces, como les decía, posiblemente la instrucción de los padres siempre es instruirlos en la palabra, pero muchos posiblemente agarran el camino equivocado y se enfrentan y se somatan y caen. Pero la palabra en su momento va a hacer su acción. La palabra no regresa vacía. La palabra dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de ella, ¿verdad? Entonces puede ser de distintas maneras. En este caso Timoteo pues desde pequeñito lo tomó y lo creyó y lo puso en marcha, ¿verdad? Pero en otros casos puede ser distinto. Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Qué bendición, ventaja y todas las palabras bonitas que encontremos, que estos jóvenes a corta edad sean instruidos en la palabra, ¿verdad? Muchos llegamos ya siendo grandes a la palabra, a los caminos de Dios, otros más grandes. Vivimos muchas cosas de las cuales tenía su propósito, ¿verdad? Pero realmente qué bendición ser instruido desde pequeño en la palabra del Señor, ¿verdad? Se está dejando un legado que se está viviendo desde ya, ¿verdad? Que sus padres físicos lo pueden ver, que lo pueden palpar, no digamos que puedan servir juntos, ¿verdad? Hechos 16:2. Hechos 16:2, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto es que de Timoteo daban buen testimonio los creyentes, ¿verdad? Cuán importante es
guardar nuestro testimonio, ¿verdad? Es que somos pequeños, no entendemos todavía las cosas, es que somos adolescentes, vivimos una vida distinta. No, nuestro testimonio tiene que ser cuidado desde pequeños, no importa la edad y no importa el lugar. ¿Por qué? Aquí lo dice claro la palabra. Cuando vienen y preguntan por alguien, o muchas veces ni se preguntan, es simplemente al ver cómo se comportan, es simplemente a ver cómo hablan, cómo se relacionan con los demás, qué tan conflictivos son. Cuidar su testimonio, realmente esa es una parte importante. Muchas veces la misma palabra dice, los llamados son muchos y pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces, cuidemos nuestro testimonio. Eso va a ser una parte fundamental para siempre estar dispuestos y atentos al llamado de Dios. El domingo nos compartían lo del tiempo de Dios, que es perfecto, ¿verdad? Miren, de verdad, cuando se escucha una palabra en la congregación, pongámosle mucha atención, atesorémosla mucho. Horas después de escuchar esa palabra, se presentó, yo creo que saliendo de aquí se presentó una situación en la cual dije, no es justo que a mí no. Pero como siempre tenemos a alguien que nos recuerde, ¿verdad? Y me dijo mi esposa, ¿qué fue lo que predicaron hoy? Que todo es en el tiempo de Dios. Yo dije, wow, sí es cierto, ¿verdad? Si no me lo dieron ahorita, no era el tiempo de Dios. Cuesta a veces asimilarlo, cuesta a veces entenderlo, cuesta a veces callar y no decir algo más, porque es como que estuviéramos discutiéndole a Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto. Timoteo fue líder de la iglesia de Éfeso. Ahí pues era una iglesia muy dura, ¿verdad? Adoraban a la diosa Diana, era una de las más grandes de las iglesias. Yo recordaba cuando estaba estudiando esto, cuando yo creo que el domingo también lo recordó el pastor, cuando el pastor Mike fue enviado a España, ¿no? Que le dijeron, aquí sí venís perdido, ¿verdad? Aquí sí, la verdad es que en Sevilla no se va a poder, ¿verdad? Pero la actitud que él tuvo en decir, wow, Dios me considera duro. Entonces a Timoteo se le fue encomendado el ser líder de Éfeso, porque Pablo así lo consideraba, porque Dios así lo veía y él así se veía, que es lo más importante, que él se creía que sí era capaz de poder hacerlo, ¿verdad? Era muy joven cuando empezó al servicio del Señor, como les decía hace un momento, pues aproximadamente de 20 años, dejó a sus padres para ir con Pablo y empezar así su ministerio. Cuando Pablo llegó por segunda vez, lo que les comentaba fue cuando ya lo vio sus frutos, dieron buen testimonio de él y dijo, este chico es para que vaya con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces aquí la palabra dice dejó a padre y a madre y a su abuela, que eran su prójimo más cercano? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dejar por hablar la palabra del Señor? ¿Cuánto realmente estamos dispuestos? Y muchas veces peleamos con un día, peleamos por una distancia de kilómetros. Realmente Timoteo dejó atrás su familia, ¿verdad? Él vio su prioridad y escuchó la voz de Dios. Estoy seguro que Timoteo escuchó la voz de Dios. El llamado era de parte de Dios. Aunque Pablo fue el que se lo dijo, el llamado era de Dios. Él obedeció y no vio atrás. No vio, voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi abuela, voy a dejar Listra, mi pueblo, no sé a qué voy. No preguntó. En la palabra no dice a qué voy, qué posición me vas a dar, qué jerarquía voy a tener, en qué hotel me voy a quedar. Él dijo, aquí estoy, esta es mi oportunidad. La tomó y fue. El llamado de Timoteo, 1 Timoteo 1:18. ...18 y 19 voy a leer. 1 Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla,
guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Timoteo era un hombre de fe, era corto de edad, pero él entendía su llamado. Fue claro en decir que era un hombre en fe. Y hay muchos, como lo menciona Pablo en este versículo, que estaban llamados, pero no estuvieron atentos a eso. Muchos posiblemente más adelante retomaron el camino y se cumplió la palabra en ellos, ¿verdad? Pero muchos también pudieron nunca creer y atreverse a hacer a lo que estaban llamados. Durante 14 años que Timoteo estuvo al lado de Pablo en diferentes viajes de misioneros, sufrieron varias veces. O sea, como les decía al principio, Pablo no vino, como comúnmente se dice, a endulzarle el oído a Timoteo, ¿verdad? Veo que sos el mejor, te necesito para hacer esto, no te va a faltar nada, donde querrás te ponemos, donde no te pegue el sol. Pablo no le ofreció eso, ¿verdad? Pablo le dio una oportunidad y Timoteo la tomó. Veamos un poquito de las consecuencias de lo cual muchas veces lleva a lo que es predicar la palabra. Segunda de Corintios 11:24. (11:24). 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Sí padecieron un poquito, ¿verdad? Todo lo que dice aquí realmente, si lo vamos detallando punto por punto, esos viajes no fueron tan agradables por lo que sufrían, pero sí fueron muy bendecidos porque estaban cumpliendo con la palabra y el llamado de Dios. Aquí es donde Pablo cuenta, ¿verdad?, todo lo que él sufría, pero Timoteo estaba a la par en cada viaje, ¿verdad? Él aprendía, era como que muchas veces queremos solo aprender lo bueno y no sufrir, ¿verdad? O como decía la prédica del pastor Montalvo, queremos siempre los resultados, pero no vivir el proceso, ¿verdad? Porque de lo contrario hubiera dicho Timoteo, bueno, Pablo, anda a esos viajes y te cerciorás de que nada de esto vaya a pasar. Y cuando ya esté todo seguro me llamás y yo voy porque soy el ungido y amado de Dios, ¿verdad? Entonces ahí sí ya me abren camino, me ponen alfombra roja y entonces ya puedo venir yo y dar el mensaje de Dios, porque para eso fui llamado, ¿verdad? No, hay que sufrir muchas veces, hay que pasar por todo esto. Recordemos que todo lo que pasemos, que todo lo que vivamos, que todo lo que nos hagan, no nos lo están haciendo a nosotros si vamos en nombre de Dios. Entonces eso tiene que ser muchas veces nuestro estandarte, nuestra fortaleza para decir, Señor, no importa que viva, lo importante es que estoy cumpliendo mi llamado, ¿verdad? Estoy cumpliendo mi llamado. Posiblemente al principio tenía que platicar un poquito de esto, pero Dios sabe por qué el orden. ¿Por qué hablamos de Timoteo, de un discípulo? Uno de los preferidos, por decirlo de alguna manera, de Pablo. Hubieron muchos, aquí vamos a mencionar algunos, pero realmente cómo Dios ha estado hablando a nuestra congregación. Cómo Dios el martes pasado a través del pastor predicaba lo de la gran comisión. Decía la gran comisión, no la omisión, ¿verdad? Decía es un decreto. ¿Qué entendemos por un decreto? Que no podemos argumentarlo, que no podemos decir, mejor no, quitémosle un pedacito a ese decreto. La gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, y lo decía el pastor, tenemos que ser discípulos para ser discipuladores. Pero entre ese paso de discípulo a discipulador, hay mucho que recorrer, hay mucho que aprender, hay mucho que sufrir.
pero se tiene que empezar. Lo primero, tener un corazón dispuesto para ser un discípulo, para dejarse enseñar, para dejarse disciplinar. Y después, el siguiente paso es ser discipulador. ¿Qué vamos a discipular si no fuimos buenos discípulos? ¿Qué vamos a enseñar? Nuestra emoción, nuestro humanismo. Mientras si recorrimos ese camino y fuimos bien enseñados, vamos a enseñar la palabra de Dios. Y nuestro testimonio va a hablar por sí solos. Pero tenemos que sufrir, lo recuerdo. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar dispuestos a ser enseñados, a ser disciplinados. No es fácil, no es fácil. El dar un paso adelante no es fácil. Pero lo difícil se disfruta o no. Lo fácil muchas veces es momentáneo, ¿verdad? Pero lo difícil, los resultados son permanentes, ¿verdad? Entonces estemos dispuestos, y por eso va enfocado esto a un discípulo como Timoteo, ¿verdad? En esta iglesia nosotros tenemos que estar llamados a ser los Timoteos, no uno, tenemos que ser todos los Timoteos. Por ponerlo de ejemplo a Timoteo, hay muchos ejemplos más, ¿verdad? Si habláramos de Pablo, yo no sé cuántas enseñanzas hay de Pablo, pero al leer de verdad, yo empecé a leer un poco Filipenses, Gálatas, Colosenses, me leí todo Filemón, es poquito, ¿verdad? Pero qué gran tesoro hay en Filemón. Yo leí hoy Filemón y dije, wow, por eso Filemón tenía que estar dentro de la Biblia, ¿verdad? Tito, solo tiene 3 capítulos y no estoy mal. Entonces realmente en la Escritura vamos a encontrar todos esos tesoros, ¿verdad? Consejos de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:11. Primera de Timoteo 4:11, 12 y 14. El 11 dice: esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y el 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Muchos consejos a lo largo de estos libros que les mencioné y de muchas partes más de la Biblia eran siempre consejos de Pablo hacia sus discípulos, porque de esa manera iban a hacer pues una muy buena obra, ¿verdad? Pero aquí algunos bastantes importantes. Esto manda y enseña, como le decíamos hace un ratito, de lo que aprendemos es de lo que vamos a dar. Si no aprendemos bien, por supuesto que no vamos a dar nada bueno, ¿verdad? Ser siempre hombres de fe. Como dice el 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, de la imposición de manos. Muchas veces se puede caer en que ya fui llamado, ya me lo creí, ya lo estoy haciendo, ahora es ya un santo casi, ¿verdad? Entonces ya después todo lo demás, Señor, yo no te pedí serlo, ¿verdad? Si tú lo dijiste, yo solo me presento y lo demás, ¿verdad? Por supuesto, siempre sabemos que nosotros solo somos vasos que Dios utiliza, ¿verdad? Pero tenemos que estar instruidos, saber la palabra, tener una intimidad con Dios para poder escucharlo, para ser sensibles a su presencia. No simplemente olvidarnos, como ya fuimos llamados, ahora ya somos importantes, tenemos una posición, entonces todo lo demás. Y a lo que yo diga es sí, ¿verdad? Y a lo que es no, no. Y cuidado el que vaya a decir lo contrario, ¿verdad? Esos ejemplos, hermanos, no hay que seguirlos, ¿eh? Timoteo sufrió junto a sus ovejas, lloraba con los que lloraban, se dolía del padecimiento de sus hermanos, se ponía en lugar de los demás. Romanos 12:15.
12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No es simplemente decir pobrecito, no es simplemente que él mire cómo salga, no es simplemente, bueno, ya oré por él. Sí, por supuesto, hay que orar por él, ¿verdad? Pero aquí tenemos un ejemplo claro. Y Timoteo lo aprendió de Pablo, porque Pablo de esa misma manera los enseñó a ellos, ¿verdad? De sufrir junto a sus discípulos, de llorar cuando ellos lloraban, de gozarse cuando ellos se gozaban, ¿verdad? Qué difícil tarea tienen los pastores, ¿verdad? No es fácil. Cualquiera dice, bueno, pero ellos porque son los pastores, ¿verdad? Yo me imagino cuántos de nosotros llamamos o les decimos o nos quejamos o les pedimos o etcétera, etcétera. Para eso están, son nuestros padres espirituales, para que nos aconsejen, para que oren por nosotros, para que nos guíen. Pero no podemos venir y tomar eso de excusa, ¿verdad? Encontramos la sabiduría en la palabra, orando, en Dios. Pero si nosotros reconocemos nuestros líderes, nuestros pastores, por supuesto que tenemos que acercarnos a ellos. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí podrá levantar la mano y decir que alguna vez ellos les han dicho, disculpa, hoy no puedo hablar, disculpa, hoy no te puedo atender, o bloquearlos del WhatsApp, ¿va? Porque muchos escriben, ¿va? Hoy no vino la hermana Yoli, pero la hermana Yoli es whatsappera ahí en el chat. Hay madrugadores también, pero lo importante es que compartimos ahí la palabra, ¿verdad? Pero regresando al tema, ellos están para eso. Hay una frase que Storro me va a ayudar a completarla. Los jóvenes muchas veces quieren los derechos, pero no las obligaciones, ¿verdad? Nosotros somos ovejas de ellos. Queremos nuestros derechos porque los tenemos, ¿verdad? Pero no nos gustan las obligaciones, ¿verdad? Ahí sí ya te desviaste. Ahí con lo que me dijiste, eso sí no es de Dios, ¿verdad? Entonces, si los reconocemos a ellos como pastores, si queremos ser sus discípulos, si queremos ser sus Timoteos, tenemos nuestros derechos, pero tenemos muchas más obligaciones que cumplir. Así que mucho ojo en eso. Durante los 14 años que Timoteo estuvo al lado de Pablo, es lo que hablábamos. Ahí eso ya lo dije. Pablo era de suma importancia para Pablo. Timoteo era de suma importancia para Pablo. Vamos a Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. 19 y 20. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. De la misma manera que Pablo, podríamos decir que se sentía tranquilo cuando él por una u otra razón no podía estar, porque tenía que ir a otro viaje. Los pastores tienen que sentirse de la misma manera, que todos nosotros estemos dispuestos y sobre todo que confíen en que todo va a seguir igual, ¿verdad? Esa es una cosa bien importante, de que ellos tengan esa certeza en su corazón, porque ¿de qué aprendemos? De lo que ellos nos enseñan. Y si estamos aprendiendo bien, automáticamente el siguiente paso es confían en nosotros, porque están siendo bien enseñados. Pero muchas veces la enseñanza es buena. El problema es que no la recibimos de la misma dirección. Cuando me dicen algo bonito, nos gusta, ¿o no? A mí me gusta, por supuesto. Cuando alguien nos elogia, cuando alguien nos dice cosas bonitas,
Y en este caso, poniéndolo en el sentido de los pastores hacia nosotros, por supuesto que se siente bien, pero hay que darle la gloria a Dios. Y si muchas veces no es así, es porque no estamos permitiendo ser bien enseñados. Es porque muchas veces nos desviamos. Cuando la prédica me conviene, qué buena prédica. Cuando me confronta, el pastor como que me quiso tirar hoy, va. Entonces, la palabra es la palabra. Si nos confronta, busquemos por qué nos confrontó. Busquemos por qué nos dolió. Si nos dolió es porque estamos posiblemente en ese pecado, en ese error. Pero cuando nos dicen cosas buenas, digamos, gloria a Dios, vamos por buen camino. Sin creernos más allá, sin buscar la vanagloria. Decir qué bueno, porque el primer edificado es uno, cuando algo así está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero no tratemos de hacer que la palabra, cambiarla a nuestro favor. La palabra es como es. Si duele, es porque tenemos que venir y con lupa examinarnos. Muchas veces somos necios en decir, no, yo no soy eso, yo no lo hice, yo no actúo así, yo no hablo así. Y empezamos a decir todas las cosas buenas de nosotros, que para eso nos prestamos, ¿no? Pero realmente si el Señor nos confrontó, es porque hay que ver qué está dentro de nuestro corazón. Que no hemos querido ver o que realmente no lo hemos visto. Muchas veces hay cosas que no queremos ver y hacernos los desentendidos, ¿verdad? Pero a Dios no se le puede engañar, ¿verdad? A cualquiera de los que están aquí yo puedo engañar, menos a mi esposa. Pero a Dios no podemos engañarlo. Cuando algo nos da paz, cuando algo nos da gozo, cuando escuchamos la palabra y nos gozamos, de alguna manera vamos por buen camino. No somos perfectos, estamos en busca de la perfección, estamos en busca de buscar la santidad. Pero no tratemos de cambiar las cosas, no tratemos de llamarlas por otro nombre. Lo que es azul, es azul. Es que es medio celeste, azul marino, azul no sé qué, azulado. No, lo que es azul, lo que es rojo, no se puede cambiar. Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Timoteo también estuvo preso a causa de predicar la palabra. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si fue puesto en libertad es porque estuvo preso, ¿verdad? Con lo cual, me perdí. Con el cual, si viene pronto, os he de ver. Eso quiere decir que, al igual que Pablo y Silas, Timoteo también estuvo preso a causa de estar predicando la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, o yo, estando en el lugar de Silas y Pablo, me hubiera puesto a adorar dentro de la cárcel? Qué convicción la que ellos tenían en su corazón. Ellos entendían perfectamente lo que muchas veces decimos, pero no lo ponemos en práctica. No importa que vivan en el Señor. No importa si me toca estar en una cárcel, no importa si me toca estar en un hospital, no importa si me quedo sin trabajo. Es lo que Dios quiere en su momento para mi vida. Si nosotros lo entendiéramos desde ese punto de vista, les aseguro que no importa, ahí sí no importa que vivamos, estaríamos como Pablo y Silas, gozosos, alabando, cantando. Pensaron que con ponerle esposas o a sus pies también ya los iban a quietar, ¿verdad? Pero se olvidaron de lo más importante, taparles la boca, ¿verdad?
Entonces, confesemos, y como muchas veces dice el pastor, abrimos nuestra boca, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Pero realmente así tiene que ser. Se tiene que hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y tampoco es decirlo y vivirlo a veces sí y a veces no. Somos como la ola de mar, ¿verdad? Es tener una convicción en nuestro corazón. Características de Timoteo, algunas ya hablábamos al principio. Era tímido, era retraído. Su salud física no era buena. Él y Lucas, su salud no era buena, pero aún así no fue impedimento para hacer la obra de Dios. Si nos da fiebre el domingo, no venimos. No digamos si es algo más grave, ¿verdad? Pero en la forma que lo entendamos, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo si estamos, qué sé yo, a punto de entrar a una operación. Mire, permítame, tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, entendemos esa parte, ¿verdad? El pastor quería venir a predicar el domingo y le estaban drenando. Dijimos, no, pastor, no puede llegar a predicar hoy. Pero tenemos que ordenar nuestras prioridades. Miren, el domingo nos pasó algo. O me pasó a mí y se lo contagié, o para no echarle la culpa a ella ni a mí. Yo creo que fuimos los dos. Nos levantamos, creo que tal vez un poco tarde de la hora normal que tendríamos que habernos levantado. Pues como saben, está la fiebre del mundial. Gracias a Dios, yo puedo decir hoy que esa parte a mí ya no me afecta ni me importa. Por supuesto, disfruto ver el fútbol, me gusta, si tengo tiempo lo veo y lo disfruto y grito los goles. Pero un momento que empezó ella, porque mi lavadora se arruinó y ahora ya compré otra lavadora, solo que esta es manual, ¿verdad? Entonces se levantó temprano porque tenía que lavar, me recosté en el sillón, ya era como que ya para estar listos para venir a la iglesia. Había frío porque amaneció frío. Y la volteé a ver y le dije, no tengo ganas de salir. Por supuesto la expresión era no quiero ir a la iglesia, pero lo dije como no tengo ganas de salir. Y estaba viendo, no sé si el partido de España, creo el que estaba. Pero realmente no era porque yo quería quedarme viendo el partido. Algo dentro de mí, no tengo ganas de salir. Hay frío, está rico para emponcharse, tomar cafecito. Hay muchos jóvenes, ya no sigo. Pero realmente pasó ese pensamiento. Y ahí nos volteamos a ver otra vez. No, tenemos un compromiso con Dios. Mis hijos si oyeron, porque estoy seguro que oyeron, tal vez dijeron, qué bueno, no vamos a salir. Pero si nosotros de papá lo estábamos diciendo, ¿cómo no iba a pasar por el pensamiento de ellos? Si nosotros, aunque muchas veces al revés no es lo mismo, ¿verdad? Si decimos tenemos que ir, levantemos, ya voy. Vayan a bañarse, coman, apúrense. Pero si es al revés, dicen, qué bueno, ya oíste. Parece que no vamos a ir. Hacete el dormido. Teníamos un compromiso con Dios, pero también tenemos un compromiso con los pastores. Que nosotros dejemos de venir un domingo, la obra sigue. Si nos toca hacer algo específico, igual hay alguien más que lo puede hacer. O sea, no es que seamos indispensables, pero si nuestro compromiso es con Dios y con los pastores, nadie nos obligó. Levantamos la mano, estamos aquí, venimos y hacemos lo que nos ponen a hacer porque es nuestra voluntad hacerlo, porque lo aceptamos hacerlo. Entonces luchemos contra eso. Cuando pase por nuestra mente es porque pasa. Me puse de ejemplo yo sin decir ejemplo más de alguien más, pero estoy seguro que nos puede pasar a todos. No permitamos darle lugar a eso. No permitamos que eso nos gane. Porque después nosotros como padres, ¿con qué argumento vamos a venir si un día es al revés y nuestros hijos nos dicen, hoy no tenemos ganas de salir, no queremos ir? Ustedes la otra vez hicieron lo mismo.
¿Qué les vas a decir? Hay dos vías, ¿va? Aquí soy el papá y te levantás y vamos, ¿va? O la otra es decir, tienen razón, ¿va? Y si pasó, rectifiquemos, pidamos perdón y expliquémosles. Miren, tienen toda la razón, sí lo hicimos, pero no es correcto. Y puede traer esta y esta consecuencia. Si lo quieren ver, para que ellos entiendan. Pero no permitamos que nos gane algo más en vez de venir a buscar de Dios. Era obediente, humilde, apasionado, un hombre de fe. Como bien les dije, era joven. Leamos 2 Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hablé bien de los jóvenes hace un ratito, ¿verdad? Y ahora no voy a hablar mal, sino que esto es bien importante, ¿verdad? Huir de las pasiones juveniles. Timoteo era joven, estaba en una edad que cualquiera hubiera pensado, sus prioridades eran muchas antes de tomar una decisión de ir e irse con Pablo de misionero y hacer todo lo que fueron a hacer. De hecho, no, yo soy joven, tengo que disfrutar. No he ni tenido novia, no he ni tenido novio. ¿Cómo viene Pablo y me dice, vámonos? Entonces, jóvenes, hay que huir de las pasiones juveniles. Todo es a su tiempo. El matrimonio es idea de Dios, ¿verdad? Nosotros como padres, tal vez esa parte nos cuesta entenderla, que un día los hijos se van a ir. Así está establecido. Nos duela, nosotros como varones hagamos lo que hagamos. Va a llegar el día que nuestras señoritas se van a ir. Esto que voy a decir cuesta que lo asimile, pero hay que orar por el esposo de nuestras hijas, ¿verdad? Hay que orar por la esposa de nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo que sean instruidos en la palabra, ¿verdad? Pero jóvenes, estar atentos a que tenemos que estar alejados de todo eso. Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Tenemos que morir a todo, ¿verdad? A todo lo terrenal, a todo aquello que el mundo nos da para placer, tenemos que morir a eso. Mientras no muramos a eso, va a ser muy difícil que querramos llevar una línea de discípulos y luego querramos ser discipuladores. Tenemos que huir y alejarnos de todo eso. Hay cosas que son más difíciles a algunas personas y son como su yugo, por decirlo de alguna manera, o con lo que más nos cuesta luchar. Esas son las que tenemos que morir y entregárselas al Señor. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Tenemos que entregárselas, pero no solo, Señor, te la entregué, no me pongas nada en el camino de eso, ¿verdad? Se la entregamos al Señor, pero está nuestra parte, nuestro dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Eso también está en Filipenses, si no estoy mal, ¿no? Pero por ahí está, estoy seguro que en la Biblia está. Timoteo, ok, gracias. Y de todo esto que estamos hablando de Timoteo, como bien lo dijimos, lo aprendió de su maestro Pablo. ¿Quién era Pablo? Veamos un poquito de Pablo. Filipenses 3, del 5 al 8. Filipenses 3, del 5 al 8. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Este era un poco de lo que era Pablo antes, ¿verdad? Pero realmente no importa cuál fue nuestro pasado, no importa qué hicimos. Para nosotros, humanamente, podemos decir es que de verdad lo que hicimos está difícil que me lo perdone Dios. Dios nos perdona todo. Lo importante es pedir perdón y no volverlo a hacer. De verdad morir a eso y ser totalmente una criatura nueva, ¿verdad? Algunos de los discípulos que también fueron enseñados por Pablo, por mencionar algunos, Bernabé, Silas, Tito, Filemón, Epafras, Silvano, de todos ellos que mencioné son varones, ¿verdad? Pero también hay mujeres. Por mencionar algunas, Evodia, Apía, no sé si es Apia o Apía. Entonces, ¿por qué menciono esto? No hay diferencia de sexos. El llamado es tanto para hombre como para mujer. Porque cualquiera pudiera leer todos los libros de Pablo, ¿verdad? Y la mayoría pues sí son hombres, eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero por algo están los nombres de esas dos discípulas de él, ¿verdad? Para que entendamos que el llamado no tiene distinción de sexo, ¿verdad? Es igual, somos creación de Dios y tanto hombre como mujer somos capaces y Él nos ha dado dones para que nosotros demos frutos, ¿verdad? No hay diferencia de sexos. Sin caer en los extremos de feminista o de machismo, ¿verdad? No hay diferencia, pero sí no en extremos, ¿verdad? Una de las causas que motivaba a Pablo a seguir era el amor al prójimo, y eso mismo le enseñó a Timoteo y a todos sus discípulos. Filipenses 1:20, 22 y 24. Filipenses 1:20. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. El 24. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, Pablo lo decía claro, ¿verdad? El vivir para mí es Cristo. Muchas veces para él hubiera sido fácil, bueno, yo ya cumplí, ya me voy. Pero el 24 fue lo que a mí me impactó. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario para causa de vosotros. ¿Quiénes somos vosotros? Y todo aquel que no ha escuchado de la palabra, ¿verdad? Si nosotros ya tuvimos esa misericordia y amor, porque no éramos merecedores, estamos bien conscientes de eso, ¿verdad? Él nos amó primero. Hay muchos más que necesitan escuchar. Hay muchos más que posiblemente no han escuchado o que simplemente no han atendido al llamado. No nos cansemos de insistir. No nos cansemos de hablar la palabra. Si pensamos por algún momento, ya con sí ya me di por perdido, ¿verdad? Ya me derroté. No, sigamos. Un día alguien por nosotros lo hizo. Posiblemente no sabemos ni quién o quiénes, porque asumo que son muchos los que atrás de cada uno de nosotros están personas intercediendo, orando y clamando. Pero devolvamos eso.
La palabra no es para volvernos cabezones. La palabra no es para más y más conocimiento. La palabra es para darla. La palabra es para compartirla. Y para que eso se quede de generación en generación. Un poquito de lo que habíamos platicado, pero ya con esto cierro. Hoy no vi el tiempo, pero creo que ya es hora. Nuestro compromiso es con Dios, pero también con nuestros padres espirituales, que es nuestro líder, nuestro pastor, nuestro discipulador, nuestro maestro, como ustedes lo quieran ver o llamar. ¿Cuántas veces decimos o hemos oído que dicen: yo solo a Dios le hago caso, solo a Dios me sujeto, solo a Dios le rindo cuentas? Pablo no solo decía qué hacer, él sufría junto a sus discípulos, y de esa misma forma ellos sufrían y cuidaban a sus ovejas. A mí me confrontó mucho lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Cuando leía de que realmente siempre pedimos nuestros derechos, pero no nos gustan nuestras obligaciones. Así lo entiendo yo en mi corazón. Nosotros tenemos un compromiso con Dios, pero estamos en esta congregación, amor, gracia y comunión, porque aquí nos quiere Dios. Yo así lo creo, cada quien en su corazón. Nosotros hemos venido a reconocerlos a ellos como nuestros líderes y pastores. No es pregunta ni afirmación. Yo no sé si alguna vez por el corazón de ellos ha pasado el sentirse solos, el sentirse no apoyados. Posiblemente sí ha pasado. Y los principales de eso hemos sido nosotros. Entendamos en nuestro corazón que tenemos un llamado de Dios para nuestras vidas, pero entendamos también que tenemos un compromiso con nuestros ministros, con nuestros pastores. Amémosles, respetémosles, apoyémoslos de corazón. A nadie nos gusta que nos disciplinen, pero pidámosle a Dios cuando nos toque corrección. Agradezcamos en nuestro corazón que hay alguien que nos hace ver en que estamos mal. Y de verdad, luchemos mucho, oremos mucho para ser los Timoteos de ellos. Si algún día por una u otra razón alguien ya no está aquí, lleva la palabra en su corazón, en el lugar donde estén, sean iguales. Pero hoy que estamos aquí, yo quiero ser el Timoteo de ellos, uno de los Timoteos, porque no se trata de que haya uno o dos, se trata de todos. Así que yo los exhorto a que seamos buenos discípulos para ser buenos discipuladores. Creo que Dios nos va ordenando, creo que Dios nos va llevando por un camino en el cual es el correcto, de eso no me cabe la menor duda. Pero estemos dispuestos, seamos vasos que sean utilizables y entreguemos todo, no tengamos miedo, porque estoy seguro que los frutos van a verse en nuestra vida y el primer beneficiado vamos a ser nosotros mismos. Amén. Dios les bendiga.